continuando con la revisión que estamos haciendo del tema, tenemos que en esta hoja del foro hemos establecido que se tiene que hacer una investigación documental. Están los recursos de lectura dispuestos, que son estos que están aquí. Estos son los recursos, hay que revisarlos, hay que enterarse de todo esto, hay que hacer un resumen al respecto para poder participar en el foro. Ya dijimos que cuando acaben de hacer su investigación, entran al foro, revisan la pregunta y la contestan haciendo su aportación. Primera pregunta, aquí está establecida, ¿qué tratados vinculantes en materia de derecho ambiental internacional han trascendido en la legislación y en el derecho ambiental mexicano? Concretamente en el tema de protección a la atmósfera. La segunda pregunta, ya le dijimos, ¿qué logros tiene el gobierno de México en la reducción de gases de efecto invernadero y también en la reducción de sustancias que agotan la capa de ozono? Y bueno, la siguiente pregunta, tercera para el foro, ¿qué repercusiones tiene en la calidad del aire, concretamente en las zonas metropolitanas? ¿Por qué lo digo así? Porque una ciudad cualquiera tiene cierta contaminación ambiental del aire, pero zonas conurbadas aumenta la contaminación, y más aún en zonas metropolitanas, donde hay mayor cantidad de municipios, y en todos ellos hay una actividad socioeconómica suficiente que está generando contaminación a la atmósfera. Industrias, fuentes fijas, vehículos, móviles, vehículos que pueden ser particulares o que pueden ser vehículos de empresas, y también el servicio público. Entonces, todos estos fuentes de contaminación fija y móvil, incluidas también las gasolinerías, que son fuentes fijas de contaminación de COPS. Estas fuentes fijas y móviles, industria, como dijimos también, están emitiendo a la atmósfera una cierta cantidad de contaminantes. Desde luego, se tienen tecnologías para reducir la contaminación. Los filtros de los vehículos, los filtros de los trailers, de los autobuses, son importantes para reducir la contaminación. Sin embargo, siempre hay una producción de residuos, siempre que se emiten. Entonces, esas emisiones son cuantificables, son medidas, es parte de la metrología, es parte de la normativa permisible de contaminación. Y esa contaminación tiene una repercusión en la calidad del aire. Ahora, los esfuerzos que se realizan con políticas ambientales, concretamente en materia de protección de la atmósfera y de reducción del CO2, tienen que ver con que la repercusión tiende a ser menor. Pero si no hay políticas aplicadas, o más bien si no hay, no, sí, políticas aplicadas, pero si no hay tecnologías aplicadas. Políticas se aplican, pero las tecnologías de innovación, las tecnologías de reducción de contaminantes tienen que ser aplicadas. Es muy importante. Entonces, la repercusión de la contaminación en el aire le da una cierta calidad, concretamente en zonas metropolitanas. Ahora hay que ver qué esfuerzos se han realizado con las políticas ambientales para reducir la contaminación tanto de CO2 como de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre y de metano. Y bueno, cada uno de estos gases tiene que ver con un tipo de fuente, un tipo de fuente emisora. Pero también resulta que hay gases que ya en la atmósfera tienen una reacción química, concretamente el nitrógeno y el azufre. Esa reacción química forma ácidos y ese vapor de agua con esos ácidos va a formar
lo que posteriormente cae y precipita como lluvia ácida. Y comentábamos que hay otros productos químicos que tienen que ver con la capa de ozono, que son químicos muy contaminantes, altamente contaminantes, que suben a la estratosfera y lo que hacen es destruir el ozono, que es una molécula triatómica. Y entonces, al no haber ozono suficiente, pues no se filtra lo suficiente la luz ultravioleta y causa daños en la biosfera. Recuerden que la biosfera es la principal afectada por la radiación ultravioleta. Bueno, ¿por qué sucede eso? Porque la filtración se reduce debido a que la capa de ozono, particularmente hay ciertas zonas de la atmósfera que se han reducido, le llaman inclusive agujero de la capa de ozono, concretamente es en el polo sur, pero ciertamente en cualquier parte de la estratosfera puede haber una reducción de la capa de ozono. Y bueno, este foro tiene como objetivo que ustedes puedan aprender cómo es que el derecho internacional ambiental está relacionado con la legislación que se hace en nuestro país y la aplicación de esa ley en lo que se llama derecho ambiental en México. Ya en la semana número 5 comentábamos cómo en lo administrativo, el derecho ambiental se regula desde la LEGEPA, pero la PROFEPA es la que está aplicando en lo administrativo la revisión de la ley y de los daños a los ambientes y ecosistemas. Así que la PROFEPA es muy importante como una institución que, que tiene a su cargo la reglamentación de la ley y la revisión de las contaminaciones y la regulación y del equilibrio ecológico, social ambiental y equilibrio ecológico. Entonces, continuando, decíamos de este foro, que el objetivo es que ustedes aprendan, ¿sí? Lo referente al derecho ambiental mexicano relacionado con el internacional ambiental a través de la legislación y cómo esto tiene que ver con un cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales que son compromisos que se establecen a nivel nacional con respecto al mundo en lo internacional. Y son compromisos concretamente para proteger la atmósfera, puesto que la atmósfera es algo que compartimos todos en el mundo, la atmósfera. Podemos compartir también océanos, sí, pero la atmósfera es lo que más se comparte y lo que más rápidamente se mueve en nuestro planeta. Ahora, estos compromisos son de carácter vinculante y México, como nación que está integrada a Naciones Unidas, participa activamente, está siempre en todos los foros y cuando hay acuerdos se firman. Posteriormente, a nivel interno, la Cámara de Senadores revisa esos acuerdos y entonces ratifica. Y esa ratificación quiere decir que se acepta a nivel nacional el acuerdo vinculatorio, es decir, ya forma parte de la ley. Y bueno, la Cámara de Diputados tiene que legislar para producir una ley que responda a los compromisos internacionales. Y esa legislación pues va a tener que buscar el cumplimiento al interior de nuestra nación con los compromisos internacionales. Por eso la pregunta número 2, ¿sí? Es importante. ¿Qué logros tiene el gobierno de México
en la reducción de gases de efecto invernadero y en la reducción de sustancias que agotan la capa de ozono, porque son dos compromisos vinculantes que trascienden al interior y generan legislación y generan programas y acciones de gobierno. Y en esos programas de gobierno se incluyen todas las empresas, todas las actividades económicas y desde luego la población, puesto que las fuentes móviles tienen mucho que ver con los vehículos particulares y los vehículos de empresas privadas. Y la pregunta 3 era, ¿qué repercusiones existe en el aire que respiramos y su calidad, ¿sí? En relación a los esfuerzos de aplicación de políticas ambientales que han tenido como un beneficio y aportación la protección de la atmósfera. Pero sobre todo, se está tratando de poner al gas dióxido de carbono como una molécula, como un compuesto fundamental y a manera de valor de intercambio. Es decir, ¿cuánto carbono, cuánto CO2 produce un país en todas las actividades económicas, sean agrícolas, sean ganaderas, sean industriales, sean de automotores en general? ¿Cuánto CO2 producimos por quema de combustibles en general? Particularmente podemos decir combustibles que derivan del petróleo. ¿Cuánto se produce de CO2 en nuestro país a nivel empresas y fuentes fijas y móviles? Todo eso está cuantificado, debe cuantificarse. Y entonces, en esta situación de la emisión de CO2, se establece un valor máximo que puede un país aportar a la atmósfera para que no se aumente más allá el calentamiento del aire, el calentamiento que viene a ser global. Por esa razón es importante las mediciones de CO2 equivalente, se llama así equivalente. Es decir, hagan de cuenta que el CO2 se convierte en la moneda de cambio a nivel del mundo con respecto al calentamiento de la atmósfera y la generación de efecto invernadero. Bueno, entonces ahí están las preguntas. Y el tema es muy interesante y ustedes tienen que estar enterados de él y poder, una vez que ya se enteraron, participar contestando esas preguntas. Recuerden que el resumen, como le comentaba la compañera, no lo tienen ustedes que poner en la plataforma como un documento. No, 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 no. Pero sí lo van a ocupar para participar y responder cada pregunta. Y quien quiera, por ejemplo, poner ligas de lo que encontró, que está muy interesante, que quiere compartir, claro que lo puede hacer. Citar, sí, desde luego que sí. Es muy importante fundamentar, es muy importante anotar las fuentes de información y que sean válidas y compartirlas, porque de esa manera es como todos nos enteramos lo que cada quien fue investigando y aportando. Y es muy, muy valioso que entonces se aporte y se comparta. O sea, es un aporte, pero también es un compartir este foro. ¿Sí? Aporto y comparto. Y entonces el resumen, aunque no se comparte como tal, pero sí se puede escribir las respuestas que tienen que ver con su resumen y las ligas donde encontraron información que les pareció muy valiosa y muy digna de ser compartida. Bueno, seguimos con lo que es las instrucciones para este foro.
Ustedes ya más o menos conocen este tema del foro porque hubo uno antes, en la semana número uno, si no mal recuerdo, y ahora después del parcial, primera semana igual, tenemos otro foro, pero ya hay una experiencia del foro. Bueno, ustedes deberán de investigar sobre el tema en los recursos dispuestos, que ya habíamos dicho, que son estos, son los recursos dispuestos. Desde luego, hay muchos más en el Internet, pero yo les comparto estos para que empiecen a tomar nota. Y entonces decíamos, investigar en estos recursos o bien en otras fuentes confiables. Y para estos recursos se ofrecen algunas ligas de interés para que ustedes inicien esa investigación documental. Ya luego viene su participación en el foro y esa participación debe cubrir dos aspectos que se van a evaluar. Al evaluar los dos, ¿sí? Tiene que ser que ambos, tanto la discusión como la réplica, sean de autoría propia. ¿Qué significa autoría propia? Bueno, que con sus propias palabras van a narrar lo que ustedes han aprendido y que responde a las preguntas. Pero no hay ningún problema si ustedes hacen una síntesis y su resumen lo elaboran y después de copiar y pegar algunas partes importantes, técnicas y científicas y las comparten. Si ponen ustedes una cita de esa fuente, no hay ningún problema que no sea autoría propia. Desde luego que la autoría propia es muy válida, pero implicaría hacer una síntesis también de la información, pero ya con una redacción propia. Y no hay ningún problema si ustedes citan algo y lo referencian, no hay ningún inconveniente, que copien y peguen, pero citen de dónde toman la fuente. Entonces, la participación va a ser una discusión, ¿sí?, de cada uno de ustedes, que implica una reflexión. Es decir, cuando uno tiene un conocimiento y ese conocimiento le da a uno una perspectiva, le da a uno una idea técnica o científica, y esa reflexión los lleva a producir un pensamiento, una observación que se convierte en un enunciado. Eso es ya una discusión del tema. Así que su participación va a ser una discusión en la que aporten la reflexión con el conocimiento conseguido. Y luego, a los compañeros que aporten también lo mismo, ustedes van a revisar lo que aportan y les van a hacer un comentario que se llama réplica. Entonces, cumpliendo de forma correcta estos dos aspectos, la discusión, reflexión y la réplica, se van a evaluar sus participaciones. La calificación máxima de la discusión-reflexión es de 8 y la calificación máxima de la réplica es de 2. Entonces, si consiguen 8 y consiguen 2, suman 10. Para conseguir 8 y conseguir 2 puntos, ahorita vamos a revisar cuáles son los criterios de evaluación. Se establece que siempre en los foros hay que mantener el respeto por los compañeros. Es decir, podemos no estar de acuerdo con lo que escribe. Inclusive, pudiera suceder que la fuente que el compañero o compañera revisa no es una fuente confiable, que puede ser una fuente periodística que no es de investigación, que muchas de las veces son fuentes periodísticas en las que exageran la nota y le ponen palabras que no son científicas ni técnicas y no son objetivas. Entonces, esa es una aportación basada en algo sin sustento.
pero no podemos nosotros faltar al respeto a los compañeros, compañeras que tienen una opinión distinta a la nuestra y que además se aprecia que no investigaron o que investigaron en fuentes no confiables. Eso pasa en los foros, siempre pasa así. Los que investigan e investigan bien, pues cuando revisan los compañeros se dan cuenta de que les falta haber sido más críticos, más observadores para poder hacer su particular aportación. Entonces, otra cuestión es que no deben ustedes escribir palabras que invaliden las opiniones de los compañeros. Ese es un criterio de evaluación, ¿sí? El respeto y no invalidar, ¿sí? No estar de acuerdo es una cuestión, ¿sí? Pero hay que respetar ese desacuerdo. Ahora, es importante que consideren organizar bien su contenido que van a escribir y que van a aportar, van a presentar en el foro. Una redacción que sea adecuada, con puntos, comas, punto y aparte, punto y seguido, entrecomillado cuando corresponda, la cita entre paréntesis y una ortografía sin errores, ¿sí? Que la palabra y la letra sea correcta. Igualmente la puntuación tiene que ser en el orden que permita que la lectura sea muy entendible. Habrá quien escribe muchas cosas que quiere compartir, pero así como escribe, se lee atropellado y no se entiende la redacción. Haz de cuenta que no se entendió lo que dijiste. Y eso no tiene ningún sentido. Una aportación que no se entiende, pues no, realmente no es una aportación como tal. Es una participación, pero no es una aportación. Y queremos que su participación sea una aportación y también queremos que su aportación sea un compartir una información que a todos nos pueda parecer interesante e inclusive ser útil. Bueno, entonces, ya hablando más concretamente de cada uno de los dos aspectos, la discusión, que es también una reflexión, implica que cada estudiante va a publicar su reflexión de autoría propia o bien citando textos, claro que sí, dándole clic en donde dice un nuevo tópico, diagonal, tema de discusión. Ahí entonces ya tendrá chance de escribir lo que va a aportar. Es recomendable haber hecho el resumen de investigación en una hoja de Word para que así tengan ustedes la posibilidad de poder cuantificar en el Word cuántas palabras están ustedes redactando, porque debe tener una mínima contribución de 360 palabras que no incluyan a las preguntas del foro y que no cuenten también las palabras de las referencias. Entonces debe ser su contribución, ¿sí? Tiene que ser un mínimo de 360 palabras repartidas entre las tres preguntas que se responden. Y bueno, esta aportación que ustedes van a hacer y sus opiniones en la aportación deben estar fundamentadas en esa investigación documental que van a realizar, para que así tengan ustedes una cierta garantía de obtener la calificación máxima, que va a ser de 8 puntos, más los 2 puntos de la réplica. Ahora, ¿cómo se califica la réplica? Bueno, la publicación de la réplica es en la discusión, reflexión de algún compañero o compañera, y esa réplica tiene que proveer al compañero un valor agregado. Es decir, que si el compañero aporta algo, entonces lo que uno aprecia de lo que aporta él, le damos un valor agregado, ¿sí? Complementando su propia aportación. O bien, aunque difiera uno de ella, pero aporta uno al compañero alguna observación, inclusive, ¿vale?
una observación, sí, siendo respetuosos, sin invalidar lo que el compañero aporta. Me ha tocado ver, por ejemplo, en otros foros, que el que aporta al foro se le pide que pueda hacer un mínimo de 240 palabras, pero su discusión apenas tiene 80, 100, 120. Y bueno, resulta que la réplica que le hace algún compañero que investigó más llega a ser de 240 palabras o más. ¿Qué quiere decir? Que hay tema, que hay suficiente pensamiento que redactar, que escribir, y no hay por qué limitarse. Mientras más investigues, más recursos vas a tener. Entonces, una réplica llega a ser hasta de mayor cantidad de palabras que la misma contribución del compañero o compañera. Y bueno, este contenido de réplica, o también llamado así de retroalimentación, debe abarcar un mínimo de 120 palabras. Y claro, no está permitido copiar de una forma parcial o completa su propia discusión como parte de la retroalimentación. Sí la pueden utilizar como referencia de tema, pero no copiar y pegar. Hay que darle un tratamiento a la discusión propia para convertirla en retroalimentación. Y claro, si copias de algún lugar lo que quieres contribuir, entonces la réplica no va a ser válida. Y los puntos que pudieras ganar ya no los ganas. Y el máximo de puntos siempre va a ser 2. 2, ¿sí? Yo no les pido 2 réplicas, solamente una les pido yo. Quien quiere entrar a replicarle a más compañeros lo puede hacer, pero con una que repliquen es bastante suficiente. Y bueno, este es un trabajo individual, ¿sí? La entrega es exactamente la aportación al foro, perdón. Publicar en el foro es exactamente lo que van a hacer. Y hay que darle clic al botón que es este botón, este de aquí, añadir un nuevo tópico o tema de discusión. Este botón le dan clic y ya les abre la hoja para escribir su contribución. Pero recuerden que la contribución que van a escribir deriva de un resumen de investigación documental que responde a las preguntas. Así que si ustedes, por ejemplo, abren una hoja de Word, voy a hacer, por ejemplo, aquí, voy a abrir una hoja de aquí de el Documents. Una hoja cualquiera voy a abrir aquí, ¿sí? Y esta hoja que estoy abriendo aquí, yo voy a escribir mi resumen de investigación. Vamos a ver, ¿alguien quiere entrar? Ajá. Pongamos que en esta hoja, que fuera de Word, que aquí es Documents, yo voy a escribir mi resumen de investigación documental. Aquí lo voy a hacer, ¿sí? Documental. Y va a permitir poder saber si escribo correctamente o si no. Aquí le falta un acento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y claro, debo escribir minúsculas y mayúsculas, no hay que escribir así. Bueno, entonces yo hago aquí mi resumen y voy a copiar y pegar lo que investigo, anoto las referencias y empiezo a generar un conocimiento, pero puedo también de inicio tomar las preguntas para hacer entonces mi investigación y mi resumen, ¿sí? Para cada pregunta, yo puedo entonces hacer la investigación y anotar aquí el tema con el que respondo a la pregunta. Así para cada una de estas 3 preguntas, ¿no? Por decir algo, una forma de hacerlo. Y entonces, si ustedes, por ejemplo, son muy prácticos y dicen, bueno, no voy a revisar, a mucho detalle lo que se ofrece aquí en esta hoja de recursos, sí, voy a irme directamente al navegador. Bueno, entonces yo tomo algo de estas preguntas y, por ejemplo, pongo tratados vinculantes
en materia de derecho internacional ambiental. ¿Sí? Lo tomo, lo copio y abro otra página del navegador y lo pego aquí. ¿Sí? Lógicamente me va a dar una cierta serie de algoritmos ligados y aquí tenemos una respuesta. Yo la reviso y me entero que hay diferentes tratados de cooperación multilateral en los que México ha participado. Pero estos concretamente no me están diciendo nada referente al tema de protección a la atmósfera. Entonces, debo de hacer una investigación concretamente que tenga que ver con protección a la atmósfera. Entonces, voy a colocar más en detalle ese tema. Le puedo poner tratados vinculantes, ¿sí? Tratados vinculantes, lo copio, lo pongo aquí. Tratados vinculantes de protección a la atmósfera. Por ejemplo, ya tengo más concretamente una frase. Y ahora yo tomo esta frase, la voy a colocar en el navegador y voy a solicitar una información. Y ya me abre entonces otra serie de páginas que hay que revisar. Y aquí tenemos tratados internacionales que tienen que ver con la protección de la capa de ozono. Es decir, uno de los tratados. Bueno, aquí estoy viendo una pregunta. Bueno, aquí está muy bien esta página. Por ejemplo, están mencionando diferentes convenios, ¿sí? Tienen que ver con el llamado cambio climático y la atmósfera. Y esto es de Naciones Unidas. Entonces está el Convenio de Viena para proteger la capa de ozono, el Protocolo de Montreal, que agotan la capa de ozono, y los otros son el de la Convención Marco del Cambio Climático, el Protocolo de Kioto para el cambio climático, el Acuerdo de París, ¿sí? También para el cambio climático que tiene que ver con gases de efecto invernadero. Y entonces, de esa manera vamos haciendo nosotros nuestra investigación para participar en el foro. Pero ya tenemos un documento que nos va a ir dando la pauta para enterarnos, para aprender y entonces, como dijimos, aportar y compartir. Bueno, entonces esa es la actividad que está planteada para esta semana. ¿Qué más tenemos que decir al respecto? Bueno, que vence el domingo 7 de julio, ¿sí? Para concluir. Y bueno, además de ese trabajo del foro y además de este recurso de ligas para investigar, tenemos también en el aula un documento que es de lectura que les aporta información muy concreta referente a los temas de derecho internacional ambiental, acuerdos vinculantes y el derecho ambiental en México. Este documento igual les puede servir. Además, cuentan ustedes con la presentación de este mismo tema en el recurso que se llama así, presentación de derecho internacional ambiental y derecho ambiental mexicano. Eso serían lo que me toca a mí aportarles para su propio conocimiento y para su capacitación y luego puedan trabajar en el foro. Entonces, dejamos hasta aquí la revisión. Ya les comenté que cuentan con recursos diversos y ustedes tienen que hacer su trabajo. Bueno, les dejo la palabra, les cedo la palabra. Ustedes hacen preguntas o comentarios del tema y ya luego, si quieren, pasamos a preguntas de otros tipos generales referente al examen, si gustan comentar algo.
Entonces, le cedo la palabra y ustedes me dicen. Lisa Janet Santos, adelante. Acuérdense Sí, que pueden... profesor, que tiene, o sea, realmente había escuchado de que las vacas producen gases que producen daño a la capa de ozono. ¿Es verdad eso de que el metano que producen es, bueno, habían dicho que ellos contribuyen con el 5% de daño de la capa de ozono y muchos quieren eliminar por eso la ganadería, otros proponen modificarla genéticamente. Y mi pregunta es, ¿acaso no otras criaturas también producen metano en sus procesos biológicos naturales? Sí, claro. ¿Y por Sí, qué nada más inclusive se ocupan a ellas? son cuestiones de carácter política o politiqueras. Pero hay una confusión, no sé si sea tuya o de quien tú leíste, referente a que el metano afecta la capa de ozono. No, el metano es un gas de efecto invernadero, o sea, de calentamiento de la atmósfera. Ese metano se produce naturalmente, como tú lo comentas, inclusive en nuestros propios intestinos se produce el metano, intestinos de rumiantes, y también hay bacterias metanógenas que viven en el suelo y producen metano. Por ejemplo, el metano igualmente se produce en rellenos sanitarios a cielo abierto o bien, dije mal, en tiraderos de basura a cielo abierto. Porque toda esa materia orgánica que puede tirarse, las bacterias metanógenas las van a consumir en ausencia de oxígeno y se produce el metano. Pero ese metano es un compuesto químico derivado de su metabolismo de ellas, como tú bien lo apuntas. Y aunque no afecta la capa de ozono, pero sí afecta el calentamiento de la atmósfera. Y ese metano es un gas y es lo que se llama gas natural. Esa misma molécula, metano, es la que se extrae de los campos petroleros como el gas natural y el gas más simple. Es una molécula de carbono con 4 átomos de hidrógeno. Así que ese metano CH4 tiene una carga energética. Si quemamos metano, produciríamos calor y el calor sirve para algo, para calentar otra cosa, por ejemplo, agua. Hay unas empresas que trabajan la producción de metano, le llaman biogás. Es decir, el metano es un gas biológico, pero también es un gas natural que se encuentra en yacimientos de petróleo. De hecho, acá, por ejemplo, el gas que se utiliza para estufas y boilers, cuanto artefacto se tenga a base de gas, es gas natural, es metano. Pero es un gas derivado de la extracción de petróleo y gas. Y el otro metano, bueno, el mismo metano, como química, pero el otro metano, que es el del biogás producido por bacterias metanógenas, se puede también captar desde rellenos sanitarios y tuberías colocadas para tal efecto y mandarlas a contenedores de gas metano. Y ese gas metano se puede quemar y con esa quema de metano producir energía eléctrica. De hecho, si ustedes, por ejemplo, abren su navegador este, y buscan, vamos a ver, la pestaña, y buscan eh, empresas, a ver, empresas de biogás para generar energía eléctrica. Porque resulta que la energía eléctrica se produce también utilizando gas, pero ese gas es gas metano gas metano de petróleo.
pero esta otra, aquí tenemos, dice Electris. No sé si estén viendo ustedes esta página porque ya no sé cuál estoy compartiendo. A ver, ¿ven esta Sí, Electris? sí, ¿Sí la ven? Ah, bueno. Entonces, esta Electris es una empresa que ustedes aquí ven, por ejemplo, ven en el fondo las vaquitas. sí. Ah, bueno, esas vacas pues están generando residuos y ese residuo, ese estiércol, se va a, mm, a destinar para generar justamente el metano por parte de bacterias metanógenas. Entonces aquí, por ejemplo, dice tratamiento de residuos orgánicos para generar biogás y aprovechar ese biogás para generar energía eléctrica y también energía técnica, o bien convertirlo en un gas natural renovable. Así que el biogás es la única energía renovable capaz de usarse para generar energía eléctrica, térmica o como combustible para el transporte. Y esto es una cosa muy conveniente. No revisé si esa empresa, aquí está, mexicana, ¿sí? Que produce biogás. Bueno, acá en Nuevo León, hace muchos años, se instaló lo que es el CIMEPRODE. El CIMEPRODE es una institución para que se llama Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Residuos. ¿Ven esta página que está aquí? Sí. Ah, bueno, entonces este sistema se llama SIMEPROD, CIMEPRODE. Para ese sistema es una cuestión de carácter gubernamental que se creó y se hicieron en este sistema algunos rellenos sanitarios en el cual toda la basura de la zona metropolitana se lleva a estas instalaciones y en ese relleno sanitario lo que se tiene es la acumulación de forma, vamos a decirlo así, ordenada de los residuos orgánicos que van a generar el gas metano. Y bueno, ese mismo gas metano va a pasarse a una empresa que está juntito a ella, que se llama Benlesa. Benlesa significa Bioenergía de Nuevo León. Entonces, esta empresa, incluso publican este documento y publican videos también. Esta empresa, Benlesa, genera energía eléctrica a partir de la transformación del gas metano que se produce en los rellenos sanitarios de CIMEPRODE. Y aquí está información al respecto. Ustedes pueden consultarla en internet pues, sin ningún problema. Es una buena forma de convertir materiales biológicos en energía eléctrica y todo. Lo criticable de esta situación que hicieron es otra cuestión de carácter político porque no pagan la transmisión a CFE. Entonces generan energía, pero la ley fue convertida en un negocio y esta energía producida, que no es mala, pero lo que sí es malo es el gobierno anterior, que está aquí mencionado, de Felipe Calderón. Este gobierno realmente lo que hizo fue quebrar a la Compañía de Transporte del Centro y también quebrar a la CFE, dándole chance a otros generadores de energía eléctrica, pero que usaban la red de CFE sin pagar la transmisión. O sea, una buena empresa con un mal manejo político. Eso es lo que puedo decir sin ningún problema. Una buena empresa con un mal manejo político del gobierno de aquel tiempo, de Felipe Calderón. Entonces, no es que esté mal ese trabajo, no, está muy bien, pero está muy mal que no paguen a CFE la distribución, que vendan la energía y y no paguen esa generación, no paguen esa distribución. Eso es lo incorrecto. Y sobre todo que de alguna forma u otra, esta empresa
más aparte otras de Iberdrola. Iberdrola fueron muy favorecidas por Calderón y esa empresa pues usaron el recurso público que el gobierno permitió y hicieron un gran negocio, un buen negocio. Y la CFE muriéndose. Y la CFE es una empresa pública de la nación de los mexicanos. Entonces, no está bien lo que hicieron políticamente. Y ahora la cosa cambia. Y ahora ya no se permite lo que estaban haciendo de quebrar la CFE. Eso ya pasó. Ya ahora la CFE es una vez más una empresa que está en recuperación, y eso es lo más importante que tenemos ahora. La CFE ha recuperado su nivel de producción de energía eléctrica y de venta de la misma a un costo realmente sin aumentar por encima de la inflación. Entonces, esa es la ventaja de tener nosotros una empresa pública nacional, porque nos ayuda a cualquier situación que pueda presentarse, como por ejemplo alguna ciclón, tormentas tropicales y otro tipo de situaciones que pueden presentarse y generar apagones. La CFE es la primera en responder ante esta situación. Por esa razón es importante hacer fuerte a la CFE. Tiene que recuperar una vez más toda ese potencial de empresa que repito, no es lucrativa. Es una empresa pública que genera recursos para la nación sin incrementar los precios por la generación, la transmisión y la venta de energía eléctrica. Cosa que en los tiempos anteriores de Calderón y Peña Nieto lo hicieron a favor de las empresas privadas. Pero eso ya se acabó, eso ya se acabó, eso olvidémoslo, son tiempos pasados y la CFE está logrando recuperar, así como Pemex también, recuperar la productividad. Bueno, otra pregunta que tengan ustedes que hacer, Lisa Janet Santos Rodríguez. Ya preguntó. Sí, yo ya quedó. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar algo, decir algo? Bueno, ya es un poco tarde para ustedes, entonces terminamos nuestra sesión y nos veríamos el próximo lunes, igual a las 7 de la noche.